buenas, soy Pulsar y mira, hemos tenido que nos vienen bien todas estas cosas para explicaroslas, ¿vale? Hemos tenido un percance, ha habido un roce, ha habido un desconchón, bien, ahora no sé, como aquí en la casa vienen, bueno, viene mucha gente, etcétera, pues lo mismo mis padres la han cascarillado cuando estaba más, no sé, un roce, ha tenido un roce, bueno, ha tenido un desperfecto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un parche. Sé que la palabra suena muy mal, porque dices parche, a ver cómo queda eso, etcétera, pero vamos a hacer que quede bien, no la vamos ni a desmontar, ¿vale? Lo vamos a hacer con la consola montada, eso requiere que lo hagamos muy bien, ¿vale? Bueno, y ahora lo voy a tapar, encintar y os enseñaré cómo lo vamos a hacer el parche y que no le entre nada a la consola, ¿vale? Esto se hace también en, ya digo, yo era pintor de coches, ¿vale? Trabajaba en una multinacional grande aquí en Barcelona, yo soy de Barcelona, y la empresa, bueno, ha cerrado. Bueno, la marca es Nissan, ¿vale? Actualmente estoy en el paro y haciendo vídeos, que es lo que me gusta. Y ya buscaré trabajo más adelante porque ahora tengo mucha faena, siempre ando liado, pintando cosas, ahora estoy restaurando coches clásicos, etcétera. En breve me pondré a trabajar y bueno, no podré subir tanto contenido o tanto material al canal como yo quiero. Pero bueno, eso ya buscaremos la forma, ¿vale? Entonces vamos a ir tapando poco a poco. Lo primero es el cajón, ¿vale? Porque tiraremos, voy a tapar esto por aquí y taparemos la parte de arriba. Tiraré solo un punto de color aquí, prepararemos barniz y tiraré un poco de barniz. Y luego hay un disolvente, no es un disolvente, sí, es un disolvente especial, le llaman Spot Blender, se llama, ¿vale? Pero en cualquier taller, en cualquier local, es disolvente de difuminado, ¿vale? Que es para que te haga el corte del barniz con el color ya original, se solape, digamos, y luego ya una vez seco se pule un poquito y parece que no ha pasado nada. Eso se hace en coches nuevos, en coches antiguos, etcétera. Yo soy más de hacer parches a veces que pintar piezas enteras. Que en el canal ahora tengo que hacer uno en un capó de un escarabajo que también estamos restaurando, que es de un amigo mío, bueno, de un conocido. Y le estamos haciendo su escarabajo, que en breve veréis cositas ya por el canal del coche. Vale, encintamos así con mucho, esto sí que se tiene que hacer con mucho cariño. Esto es, para lo que se va a hacer, es un final, ¿vale? Encintamos y ahora ya vamos a encintar esta zona. ¿Para qué tapas tanto? Porque como se va a difuminar, ¿sabes? La pintura es muy volátil, ¿sabes? Se manchará un poquito para pulir la menor zona posible, ¿vale? Para hacer lo mínimo. Entonces vamos a ir tapando, vale, veréis que es muy sencillo. Siempre tapar de más, ¿eh? Merece la pena perder el tiempo en tapar, perder el tiempo en preparar, en revisar, en asegurar, en limpiar, porque luego pintar veréis que es un momento solo, ¿vale? Y ahora le doy la vuelta porque tengo que hacer aquí una cosilla, ¿vale? Se coloca una tesa así, lo que hago es la aprieto, ¿vale? Finamente, y ahora le vamos a levantar aquí, ¿vale? Que esto es para que venga la menor pintura posible para aquí. Y lo que decía, y más adelante ya me pondré a currar, ahora ando buscando faena, pero tampoco con mucho ímpetu, ¿sabes? Porque he llevado muchos años trabajando y para hacer esto mínimo voy a estar 2 o 3 meses quieto, buscando, pero bueno, cosas que me interesen, porque como todo sabréis, las cosas no están muy bollante por aquí y está muy mal pagado. Vamos a seguir. Vale, ya está. Esto ya estaría. Yo voy a tirar color por aquí, ¿sabes? Pero ya veréis, lo estaré peinando, ¿sabes? Tirando muy poco. Y el parche yo creo que lo haremos así. Lo perderemos aquí. Tiraré luego el Spot Blender, el disolvente que digo, y aquí en este lateral. ¿Vale? Voy a cortar porque voy a preparar ahora la pintura naranja, etcétera, y el barniz.
Como este barniz era perlado, ahora lo que nos obliga es volverle a tirar perlado al barniz. ¿Por qué? Porque si no, se notaría mucho. Bueno, se notaría algo. Sé que queda atrás, pero esto es lo que marca la diferencia de hacer las cosas bien. De hacer una guarrada o de hacerlo perfecto. Bueno, yo como casi siempre me he adelantado un poquito, ¿vale? Para hacerlo más corto, ¿vale? Ya le he tirado un poquito, ¿vale? ¿Qué pasa? Al ser color oscuro, de abajo, pues costará más de cubrir y tenemos que hacerlo en varias veces, peinando, soplando, dejando que seque, digamos, la parte de abajo, ¿vale? Voy a preparar el naranja. Y vamos ahora a seguir tirándole, ¿vale? La pongo aquí, a ver que no se huele nada. Ahora del otro lado, ¿vale? Cuando seque el tono baja, ¿vale? Que ahora lo veis, joder, qué clarito. Veréis que luego no se nota o no se aprecia nada. Lo sabremos nosotros porque sabemos dónde está. Pero si no, esto no se entera nadie. Vale, ahora irle soplando y le tiraré una vez más y ya está. Y ya lo siguiente ya será el paso que os enseñaré de tirarle el barniz y el corte, ¿vale? La dejo aquí. Pues ya hemos preparado el barniz con perla y vamos a tirarle la primera pasada. Lo vamos a hacer en dos, ¿vale? Vale, esta es la primera, que aún le tiraré un poquito más. Y ya la siguiente, ¿vale? Le cargaremos más perlado y luego le tiraremos el disolvente para los cortes. Y antes de empezar luego a empapelar, pasamos un paño con alcohol aquí un poquito por si se ha llegado a difuminar, ¿vale? Si os ha venido pintura para aquí, que seguro que algo ha pasado, un paño blanco con alcohol, muy suave, le vamos dando. A ver, se sigue marcando la forma porque no he querido llegar más abajo, pero esto ya tiene el color. Ya cuando le demos la otra capa, cogerá cuerpo, ¿vale? Entonces tendremos que ir abriendo aquí un poquito arriba, para que le vaya cayendo también al filo y quede más disimulado todavía. Bueno, dejo aquí y en 10 minutos le volveré a dar yo la siguiente y ya vosotros en el vídeo solo veréis el proceso de tirarle el antivelo. Ahora ya le vamos a tirar el disolvente. Retiramos un poco la tesa de arriba y la del contorno de aquí. ¿Vale? Con cuidado, siempre intentando no tocar donde hemos pintado. Muy importante, ¿vale? Y la vamos a dejar así sobrepuesta, ¿vale? Así levantado, ¿vale? Porque tiraremos por aquí y tiraremos disolvente por aquí. Se manchará aquí un poquito y esto se nos matizará, pero luego lo puliremos, ¿vale? Vale. El disolvente. Un poquito aquí. Giro. Al parche, digamos, le queremos tirar un poquito, pero que no es necesario, ¿vale? Esto, digamos, es para los cortes. Lo único que podemos conseguir tirando al parche, hay que hacerlo con cuidado porque podemos conseguir que se nos caiga. Se nos caiga significa que el disolvente arrastre el barniz para abajo, ¿vale? Y crear. Ahora, sigue teniendo la huella esa, pero ya tiene su color. Y esto ya cuando seque un poco, pillará mejor tonalidad. Entonces ya esto, con mucho cuidado, como todo lo que hacemos, vamos retirando poco a poco. Lo ponemos aquí para luego desecharlo. Y de aquí tiramos de abajo, ¿vale? Con mucho cuidado. Vamos retirando la cinta sin tirar muy fuerte, ¿vale? Sin hacer fuerza. Vale. Perfecto. Vale. Y esto ya el siguiente día, ya seco,
una lija de 3000, solo en los cortes donde hemos tirado el disolvente y un poquito por aquí arriba, y le pasamos la pulidora muy fina. Incluso lo podemos pulir, yo creo que hasta a mano, lo que a mano nos va a costar un poquito más, ¿vale? Y ya otra vez hemos recuperado y no hemos repintado la pieza entera, porque no le podemos dar, o yo no le suelo dar más de 2 capas a esta consola. ¿Por qué? Porque luego tienes fallo en el botón. Si vas a darle una tercera capa, lo que tienes que hacer es el botón por este lateral, ¿vale? Por este no suele fallar tanto, pero bueno, por este lateral o por los dos, pasarle una lija gruesa, lija de 240 antes, y volver a repintar el botón para que suba y baje. Pues ya tendríamos la consola. Esta es la zona afectada donde hicimos el parche, que aún si se mira tras luz se notaría alguna marquita. ¿Veis? Aquí tiene más brillo y aquí algo menos, pero ahora eso, puliéndolo, pasándole un trapo con pulimento, una esponja con pulimento un poco, y ya no se nota nada. Ha quedado perfecta. Nada. ¿Veis? No se nota apenas. Se puede notar una variación, lo mismo algo del tono de color, pero es tan mínima que no lo apreciaría nadie.